pecado como cualquier otro pecado, del cual tienes que arrepentirte, y el arrepentimiento que se profesa incluye el cesar de hacer tal pecado. O sea, no puedes estar decir, yo me arrepiento de ser alcohólico y al siguiente día irte a tomar otra vez unas cervezas. O sea, no tiene sentido eso. El drogadicto no puede decir lo mismo, el homosexual no puede decir lo mismo. El hermano Albert citaba en 1 Corintios capítulo 6, versículos de 1 en adelante, cuando los pecados que se mencionan ahí son cosas que obviamente cesaron las personas, dejaron de hacer. Y decía el hermano Albert esto, él lo aclara cuando dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Cuando el era es otra vez, está hablando, indicando aquí que esto es del tiempo pasado. Pero cuando el cristiano realmente se arrepiente de un pecado, lo va a dejar de hacer. El problema que hemos encontrado ahora con algunos hermanos es el deseo de querer justificar un pecado, y a la hora de justificar el pecado decir que mientras se arrepienta se puede quedar en ese pecado. Es un error completamente terrible esto, eso no está de nada bien. Entonces, ¿puede un predicador después de cometer adulterio dejar a su mujer, casarse con otra, arrepentirse y seguir predicando? No, obviamente que no, eso está mal. Y deja tú lo de seguir predicando. Aquí el primer problema se encuentra a la hora de intentar estar bien delante de Dios. Entonces sigue estando en pecado, y no puede quedarse con esa esposa. Algunos que otra vez argumentan lo que mencionaba el hermano Albert en cuanto bueno, ¿y qué tal de la familia, de los hijos, y cómo vamos a separar una familia que tiene años de estar juntos? En realidad, por el hijo de tal, se casó hace 30 años, ¿verdad? Con esta segunda mujer, engañó a su primera esposa, se casó y ya tiene 30 años casado, es más, ya está es abuelito. Bueno, algunos inclusive llegaron a ser ancianos de la iglesia. Pero otra vez eso no cambia las circunstancias. Si usted lee Esdras capítulo 10, se nos muestra ahí en Esdras capítulo 10, que obviamente, aclaro, no está hablando de divorcio en Esdras capítulo 10, pero está hablando del mismo principio que el Señor Jesús menciona en Mateo 19. El principio es este: ¿qué debo de estar dispuesto a hacer yo para estar bien delante de Dios? ¿Hasta qué grado debo de llegar a sacrificar lo que yo creo estoy sacrificando para estar bien delante de Dios? Si eso incluye dejar a mi familia y dejar a mi esposa y no tener realmente no tienes ni que dejar a tu familia, tú puedes seguir viviendo con tu familia, pero no puedes estar con esa mujer ya. Si eso implica que tengo que dejar a esa mujer, entonces lo tengo que dejar de hacer. Es más, si usted lee Mateo 19, vaya conmigo Mateo 19 rapidito, el Señor Jesús dice al final, y esto lo prueba claramente, en Mateo 19, leemos Mateo 19 del 1 al 12 y nos quedamos por ahí del versículo 9, ¿no? Y pensamos que ya acabaría el punto, y el Señor Jesús sigue hablando de esto porque los discípulos le contestan. Dice en el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces dicen ellos, bueno, si así voy a estar, pues entonces mejor no me caso. Y lo decían hasta en cierta forma de una manera de rechazo a lo que Jesús había dicho. Y dice el Señor Jesús en el versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Aquí está diciendo Jesús, no todos son capaces de dejar el pecado que los asedia, el pecado que los está atorando en su vida, con tal de ponerse en paz con Dios. No todos son capaces de hacer lo que hizo la gente en Esdras capítulo 10. En Esdras capítulo 10, ni siquiera Esdras tiene que decirles nada. La gente misma, los hombres mismos, se dan cuenta de que las mujeres que habían tomado no eran mujeres que legalmente les correspondían, y dicen, tenemos que dejar a estas mujeres con tal de estar bien delante de Dios, ¿verdad? Y lo mismo le decía Juan el Bautista a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Una vez un hermano argumentaba, un hermano de allá, no sé dónde, ¿verdad? No digo dónde. Argumentaba un brother que ahí el problema entre Herodes y Herodías era que eran primos. ¿Dónde se dice eso? Ese no es el asunto al que se refería Juan el Bautista. Le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ella es esposa de tu hermano todavía, su mujer. Tú te casaste con él, estás mal. Entonces, ¿qué debo estar dispuesto a hacer? Bueno, en Esdras 10 tienen que dejar a esas mujeres. Juan el Bautista le decía a los, tienes que dejar a esta mujer. Igual el Señor Jesús aquí dice, la gente que lo pueda recibir, lo va a recibir. Porque dice el versículo 12, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunuco es aquel que no puede tener relaciones sexuales. Y si usted se pone a pensar, este problema es un problema de carácter sexual. O sea, el problema aquí es que estos hombres no se pueden
de tener relaciones sexuales y buscan la justificación para buscar a alguien con que ellos crean pueden tener relaciones sexuales. Está mal, eso no está bien delante de Dios. Sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 12, y hay eunucos, que son eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, por causa del reino de los cielos, yo debo de estar dispuesto a convertirme como un eunuco, si esa es la condición, la única condición en la que estaré bien delante de Dios. Si eso implica que entonces tengo que dejar a mi esposa porque mi matrimonio no es lícito, tengo que dejarlo. Y si no tengo el derecho de volverme a casar, no lo tendré. Pero seguiré con una vida de devoción delante de Dios. Eso no me impide servir a Dios. Entonces, el predicador que haga esto, pues obviamente no está bien. Y lo de seguir predicando ya es una falta de vergüenza, ¿no? O sea, si ya hiciste daño a la iglesia y ya cometiste un error, hay veces que es mejor no querer todavía, aunque componga su situación, es bueno mejor a veces no querer tomar un lugar de protagonismo, pero lo vemos frecuentemente, lamentablemente, ¿no? Hay hermanos que no se conforman y todavía quieren regresar al privilegio que tenían antes de predicar, que es un gran privilegio, pero la regaron y luego aún así quieren volver a estar bien delante de Dios. El hermano Dave también mencionaba esto ayer, ¿no? No podemos orar a Dios y pedirle que nos ayude cuando no hacemos su voluntad. Entonces, vamos a comentar algo nosotros. Sí, o otra, sobre la siguiente tenemos varios. Yo tengo un par ahí. Siempre me hacen la misma cadencia. Es su nombre. Concerniente a la pregunta que hicieron los hermanos, bíblicamente en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, habla de que la única manera en que una persona puede volver o estar libre, ¿verdad? No dice volver a casa, pero estar libre, a no ser que cometa adulterio la pareja de él. Por lo que bíblicamente Mateo 5, 30, 31, Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, y Lucas capítulo 16, versículo 18, son textos que claramente contestan la pregunta que quien la hizo, ¿verdad? Puede anotar ahí. O sea que el hermano no se puede casar, no puede vivir adulterio, no se puede casar, y si se casa, vive en adulterio. Ahí le los versículos. Solamente, ¿verdad?, en cuanto al arrepentimiento, en cuanto leemos allí en la aplicación de Hechos capítulo 2, el versículo 38, el capítulo 8 y el versículo 22, en el caso ya de un cristiano del cual cometió una falta, se le hace señal a él de que él debe de arrepentirse, y obviamente el arrepentimiento incluye el dejar de hacer lo que hizo, que sabía que estaba mal, y cambiar la situación. Y el irse a casar nuevamente, no solamente ya dañó su primer matrimonio, sino, como dice Mateo 19:9, va a dañar también a aquella persona con la cual hizo la segunda unión. O tengan otro por ahí, ¿no? Tengo varios aquí. Ok. La pregunta es, ¿cuál es la ley de Dios que aplica o se aplica a los gentiles en la dispensación mosaica de ejemplo? Por los días de mañana, ¿no? La ley de Dios que se aplica a los gentiles no fue la ley de Moisés. Claramente leímos las escrituras en donde la ley de Moisés fue dada únicamente a los hijos de Israel. Cité versículos tales como Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 31, y concluí con Salmo 147, versículos 19 y 20, donde claramente dice que esa ley, la ley de Moisés, fue dada únicamente al pueblo de Israel y no a ninguna otra nación. Incluso déjenme leer el Salmo 147 para que así estemos en la misma página. Salmo 147, versículos 19 y 20, no sé lo que dice la palabra del Señor. Salmo 147, versículos 19 y 20 dice: ha manifestado sus palabras a Jacob,
sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Más claro que esto, no creo que lo van a encontrar. Solo que la ley de Moisés fue dada únicamente al pueblo de Israel. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la ley de Dios que se aplica a los gentiles? Este versículo claramente nos da a entender que no fue la ley de Moisés. Ahora hubo gentiles que se apegaron al pueblo de Israel y la ley de Moisés sí fue aplicada a ellos. Y hay versículos que hablan de esto. No creo que esta pregunta se esté dirigiendo a esa venida. Ahora, donde dice, dar ejemplos, bueno, vimos el ejemplo de Nínive. Se le puede predicar, Jonás puede predicar y no predicó la ley de Moisés. No se le predicó la ley de Moisés al pueblo de Nínive. Y luego tenemos el profeta Isaías, en donde trae a juicio a todas las naciones que enumera el libro de Isaías. No fue juzgada a las naciones, de acuerdo a este versículo, Salmo 147, no fueron juzgadas las naciones de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, ¿a cuál ley fueron juzgados ellos? A la ley universal, ya establecimos eso, la ley universal, que podemos ver en el Antiguo Testamento. Ahora, más que esto, no sé qué más es lo que quieran en cuestión de ejemplos. Dos ejemplos son suficientes, el libro de Isaías y Jonás. No sé si alguien quería añadir. Sí, pues miren, otra vez, en lo personal, honestamente no le había dado mucho tiempo a pensar o a analizar bajo qué ley fueron juzgadas estas personas que no estuvieron bajo la ley de Moisés. Pero, dicho eso, ya no se quería descalificar. Pero dicho eso, es un punto interesante. Aún así no creo que sea un punto crucial o un punto necesario a darle demasiado pensamiento, porque a fin de cuentas, usted y yo no vamos a ser juzgados más que por la ley de Jesús. ¿Sí me entiende? O sea, la hora va a llegar, a la hora del juicio final, vamos a decir, a ver, explíquenos primero cómo estuvo lo de los gentiles o qué onda, ¿no? O sea, usted y yo debemos de preocuparnos bajo qué ley vamos a ser juzgados, usted y yo. Si los judíos fueron juzgados bajo la ley de Moisés, correcto, los gentiles bajo la ley, correcto también. Yo pienso que el hermano Alfonso hacía esa explicación en la mañana para recalcar que siempre ha habido una ley que se ha aplicado al hombre. Y el hombre está siempre bajo la ley de Dios. De eso no hay duda, siempre hemos estado bajo la ley de Dios. Leía en Éxodo 19, cuando los extranjeros llegaban a ser parte del pueblo de Dios, hay una serie de menciones, ¿no? En todo el libro de Éxodo y de Levítico, acerca de las personas que tenían que ser, eran adoptados como parte del pueblo de Dios, tenían que pasar, era Levítico 19, tenían que pasar por un proceso de proselitismo, ¿verdad? En el que se les circuncidaba a las personas, pero tenían que tratarlos como parte de la nación. Dice en Levítico 19:33, cuando el extranjero, que a propósito es el pasaje favorito de los inmigrantes para acá, ¿verdad? Dice en Levítico 19:33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amaréis como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Pero obviamente esto era para cuando el extranjero venía a ser adoptado a la nación judía. Lo que dice el hermano es un punto muy importante. Cuando va Jonás a predicar a Nínive, no los circuncidó a todos, ni los hizo hacer sacrificios a todos. Pero el arrepentimiento de ellos radicaba en acercarse lo más posible, me imagino yo, a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés era lo que Dios había estipulado, ¿no? No idolatría, tener siempre respeto por la vida, etcétera, ¿no? Poner a Dios en primero las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso todo es aplicable todavía para la gente. Pero otra vez, a ver ahora, hermanos amigos, sale sobrando, con todo respeto, sale sobrando en esta época. En esta época usted y yo, según dice Juan 12:48, el que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella es juzgar del día postrero. Entonces, delante del Señor Jesús, no vamos a poder decir, pues yo no era cristiano cuando cometí adulterio, porque para allá va, ¿sabes estar hablando? Yo no era cristiano cuando cometí adulterio, entonces a mí no me toca ser juzgado bajo la ley de Cristo. No, está mal.
El adulterio es adulterio fuera o dentro de la iglesia. Sigue siendo adulterio. Y si eres parte de la iglesia, tienes que dejar de adulterar. Como tienes que dejar de robar, como tienes que dejar de mentir, acercarte a Dios lo más que puedas, ¿no? Y otra cosa que quiero añadir a esto es de que estamos hablando de leyes universales. No gasté mucho tiempo en estas leyes universales. Únicamente quise hacer que ustedes entendieran esto para que otra vez entendieran de que el hombre siempre ha estado bajo la ley de Dios. Y por lo tanto miramos nosotros que así se ha manifestado en la ley patriarcal, mosaica y la cristiana. Incluso cité Romanos capítulo 2 y versículo 14, donde dice: por cuanto los gentiles que no tenían ley o no tienen ley. ¿A cuál gentil no tiene ley? Según la Biblia, todos los gentiles tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Noten, habla y establece el apóstol Pablo que el gentil no está sin ley, siempre ha tenido ley, pero la ley que ellos tienen no es de acuerdo a la ley mosaica. Vino a apuntarse la ley mosaica al lado de la universal. Ya vimos Gálatas capítulo 3 versículo 9, solo que la ley de Dios siempre ha existido. Y el punto principal es para todo hombre. Para todo hombre. Y por eso empecé con lo que empecé en la mañana, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por qué usted hace preguntas así? ¿Es que realmente no entiende? Si no entiende, lo comprendo. Pero yo le aseguro a la persona que hizo esta pregunta, sí entiende bien. Si ha sido cristiano por varios años, se le ha predicado, si no todos los domingos, por lo menos cada otro domingo se le ha predicado y le ha enseñado. Y hay razones por qué la gente hace preguntas. Hay razones por qué la gente hace preguntas. Cuando un predicador viene y me hace una pregunta de este tipo, ¿qué cree usted que voy a pensar yo? Siendo predicador por tanto tiempo y todavía no entender lo principal del punto de bajo cuál ley está el gentil y cuál ley está el cristiano. Pero lo que son cositas así, ¿verdad? Que entra sospecha, pero, vuelvo a repetir, el punto principal es de que todo hombre está bajo ley y no puede escaparse de la ley de Dios. No sé si eso tenga. Solamente cabe recordar un poquito, ¿verdad?, al tiempo que está preguntando o se está haciendo la pregunta. Si recuerda Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 8, de por qué vino el juicio de Dios contra toda aquella generación. Y esto es porque habían pecado en contra de Dios. Y es por eso que Dios determinó el fin de toda esa generación. Llegamos al capítulo 8 y el versículo 21. Y Jehová allí dice, ¿verdad?, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso es a la conclusión que llegó Jehová y por eso ya no habría de contender más con el hombre. La pregunta que usted hace ahí se la puede responder el mismo Dios. ¿Por qué llegó a la conclusión de que aquella generación debería de ser aniquilada? Y eso es porque se rebelaron en contra de él a tal punto que se degeneraron. Llegamos hasta el capítulo 15 de Génesis y aún ahí Jehová vuelve nuevamente a recordarle a Abraham después que le hace la promesa. Esta tierra te la he de dar a ti y a tu descendencia, pero ahora no te la puedo dar, dice, porque todavía el pecado del amorreo no ha llegado hasta mí, todavía no se ha llegado a esa corrupción. Recuerden nuevamente el quebrar la ley, como mencionaba nuestro hermano en la mañana, en Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4, el pecado es el infringir, quebrantar la ley de Dios. La generación que fue aniquilada en Génesis quebrantó esa ley universal de la cual les mencionaba en la mañana. Así es que la respuesta es, nuevamente, ¿bajo qué ley vivía el gentil en el tiempo de la era mosaica y patriarcal? Fue bajo esa ley que aclara Pablo en Romanos capítulo 2 y el versículo 14 y versículo 15. Ok. Es cierto, o sea, si usted no le gustó ya después toda la respuesta, pues puede platicar lo que puede ser más. Y ya no había enojado, ¿no? Yo pienso que por un lado, a lo mejor es cierto, a lo mejor hay algunas preguntas que sí dices tú, ok, este es una curveball, ¿no? Una curva, ¿verdad?
una recta, ¿no? Algunas de ellas. Algunas a lo mejor son honestamente dudas que otra vez necesitamos aclarar lo más posible. Como en este caso, esta de aquí dice, tengo un par de preguntas. Una de ellas es, esta está más light. Se dice, esa será no, la pregunta por eso se dice Dios te bendiga o Dios te bendice. Porque últimamente en serio, últimamente hemos visto la modalidad. ¿Ha visto eso, verdad? ¿Ha notado cómo es que algunos hermanos han empezado a decir Dios te bendice? En lugar de decir Dios te bendiga. ¿Ha notado eso o no? A lo mejor yo soy el único que lo ha notado o alguien más lo ha notado, no sé. Pero hasta en el Facebook de repente se pueden discutir si dice Dios te bendiga o Dios te bendice. Y bueno, en la Biblia vemos, por ejemplo, la bendición sacerdotal el número 6, ¿no? Jehová te bendiga, ¿verdad? Y se dice bendiga en el sentido de desear una bendición futura. Es obvio que Dios nos bendice. Es obvio que tenemos la bendición de Dios constantemente en nuestras vidas. O sea, el hecho de levantarte en la mañana y de poder respirar y de estar aquí presentes es una bendición. Pero cuando se da una bendición, la bendición no solamente implica el hecho de desear un bien sobre tal o cual persona, sino que se implica también aquí un deseo de aprobación de parte de Dios para la persona. A veces no entendemos que al decir y Dios le bendijo, por ejemplo en el caso de Abraham, ¿verdad? Dice que Dios le bendijo en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 12 y 13, perdón, de Génesis. Se refiere a que Dios lo aprobó también. Entonces yo pensaría que sería más correcto decir Dios te bendiga, porque es lo que encontramos en la Biblia, pero ahorita en la lección que sigue, que me toca a mí predicarla, precisamente voy a hablar un poquito más sobre esos pequeños cambios que estamos viendo, que a veces pasan desapercibidos, pasan bajo el radar, sobre la manera en que estamos empezando a hablar ahora en la iglesia del Señor. Uno de los cambios, también una de las cosas nuevas, es no solamente Dios te bendiga, Dios te bendice, sino ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? Bendición. Bueno, por ejemplo, cuando saluda a alguien, ¿verdad? Y dice, ¿cómo está, hermano? Y le contesta uno, bendecido. ¿Ha oído eso? ¿Verdad? Últimamente, bendecido. Bueno, antes no decíamos eso. Yo no recuerdo hace 10 años, 20 años, el hermano Guardea de saber si antes decían, ¿cómo estamos? Bendecido. Pero no está mal, no me malentienda, no está mal, pero hay que entender que mucho de este tipo de lenguaje y de léxico que estamos usando ahora tiene una influencia pentecostal, ¿sabía usted? El pentecostalismo está hasta cierto punto influyendo hasta la manera en que hablamos. El hecho de que de repente en las redes decimos amén, amén, aleluya, amén. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Hay libertad para hacerlo? Sí, sí la hay. ¿Hay hasta escritura a lo mejor para hacerlo? Sí, a lo mejor sí lo hay. Pudiéramos discutir eso, no hay ningún problema. Pero si se acuerda usted, hace 10 años no lo oíamos, hace 5 años no lo oíamos. Estamos viendo lo más presente ahora, porque de una manera personal pudiera opinar que es una influencia del pentecostalismo y del no denominacionalismo, ¿verdad? Del non-denominationalism, que está propagándose por toda la iglesia del Señor. No sé si alguien más quiera darle o honrar esa pregunta. Es interesante cómo podemos llegar hasta un punto, mis hermanos, de ser técnicos y de cualquier palabra que vamos a decir, buscar argumentar y pasar tiempo para tratar de aclarar los pensamientos. Obviamente, ¿verdad? Mateo 5, versículo 45, Santiago, capítulo 1 y el versículo 17, nos hablan de quién proviene toda bendición y para quién son las bendiciones de parte de Dios. Sin embargo, al decirle Dios te bendiga, obviamente es bajo el principio de lo que yo deseo a mi hermano. No que ya no sea bendecido, Dios ya lo bendició. El hecho de que esté ahí presente delante de mí es una bendición. Ahora, mi deseo es que ahora él sea bendecido y que Dios le siga bendiciendo, y esa es la expresión. Ahora, si a alguien le molesta, pues obviamente no le voy a decir que Dios te maldiga, ¿verdad? Pues de ninguna manera. Siempre son los mejores deseos de cada uno de nosotros, para nuestro prójimo. Nuestros deseos son siempre que tengas la bendición, que la bendición de Dios sea siempre contigo. Eso es a lo que nos referimos. Incluso, ¿verdad? Su servidor, es la que oía al hermano Heiner en cuanto a las bendiciones. En el saludo que yo en los correos electrónicos que envío a mis hermanos, les pongo esa frase o esa palabrita, ¿verdad?
allí de bendiciones. Mi deseo es que la bendición de Dios esté siempre con ellos. Es al decirles yo bendiciones, o sea que estén verdaderamente, ¿verdad?, conforme a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1 y el versículo 3, el cual el Dios del cielo, mis hermanos, ha bendecido, dice ahí, con toda bendición espiritual. Y ese es el mejor deseo de cada uno de nosotros para cada uno de nosotros. Sí, tenga otra más una iglesia. Pues supongo que no le pasa el paso una satisfacción. O si alguien tiene alguna pregunta y quiere levantar la mano, no tuvimos chance de recolectar muchas preguntas. ¿Tiene alguna pregunta alguien? ¿O qué quiere contestar? Déjame contestar esta pregunta, hermano. Dice, hermano Difonso, usted mencionó que la ley universal cubre desde el principio hasta el fin del mundo, pero 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21, dice que vivimos bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál ley? Lo mismo que el hermano acaba de decir. Pero déjenme decir lo siguiente. Estamos bajo la ley de Cristo. Claramente establecí esto hoy esta mañana. Vuelvo a repetir el versículo que se ha repetido ya, Juan capítulo 12, versículo 48. También hay otros versículos, Gálatas capítulo 6, versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 25, Santiago capítulo 2, versículo 12, y aún también tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 1 adelante, donde dice que la ley de Moisés nunca pudo perfeccionar al hombre, pero la ley de Cristo sí perfecciona al hombre. Esto es en conjunto con Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. La ley de Cristo es la cual puede quitar todo pecado, limpiar nuestra conciencia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, y aún llevar al hombre a una perfección, Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante. Entonces, la ley de Cristo es la cual está sobre nosotros. Pero concernente a esta pregunta, déjeme decir lo siguiente. Cuando menciono la ley universal, usted tiene que entender que cuando Jesucristo vino a este mundo, también lo mencioné, Él vino con la intención de someterse a la ley de Moisés, cumplirla, y así entonces ya venir a combinar todo a uno. ¿Ok? Déjenme dar un ejemplo. Jesús dice, existen dos mandamientos del Nuevo Testamento, dos mandamientos principales. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón. Segundo, amarás a tu prójimo. Esas dos leyes, hermanos, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, los primeros 5, tienen que ver con Dios. Los segundos, del 5 al 10, tienen que ver con el prójimo. Jesús las vino a reducir en 2. Entonces, en el Nuevo Testamento miramos nosotros esto. Viene a cumplirse todo bajo una ley, lo cual es la ley de Cristo. Pero está incluido ya todo. Todo está incluido. El matrimonio, el arrepentimiento, todo lo cual comienza a hablar del principio hasta ese fin. Jesucristo vino a demostrar esto. Y esto es lo que miramos en el Nuevo Testamento. Ya por eso no podemos nosotros, y vuelvo a repetir, la pregunta que yo traté de contestar, hermano, la única razón en por qué se hace esa pregunta es porque el hombre quiere continuar en vivir en adulterio. Punto. No hay ninguna otra razón. No hay ninguna otra razón. Quiere continuar viviendo en adulterio y por lo tanto quiere ser al hombre creyente que existen dos leyes. La ley para el incrédulo y la ley para los cristianos. Y establecí bíblicamente de que así no es en el Nuevo Testamento. Hay una ley para el gentil, para el que está fuera de la iglesia, como el que está dentro de la iglesia. Vamos a ser juzgados, 1 Pedro capítulo 4 mencioné, del 1 al 7 y luego 17, lo mismo. Estamos bajo la misma ley. Pero el hombre, hoy en día, hay hombres que, como por ejemplo James D. Bell, habla de esta ley y le dice, él la menciona como the dual law, una ley para dos. Dan Billingston, así se llama, de Lubbock, Texas,
No sé si usted, a mí me manda emails cada día. Cada día me manda, hermano Rodríguez considera esto, hermano Rodríguez considera esto, de que existe dos leyes. Y yo le he escrito y le digo, hermano, no existen dos leyes. Y el terco, últimamente me está mandando emails de que el Nuevo Testamento se empieza con el libro de Hechos. Entonces es otra cosa. Solo que son hombres que están tratando de demostrar a las personas que se va a explicar el Evangelio y se da cuenta de que está en adulterio, regresa a la pregunta que el hermano le hicieron. ¿Qué va a hacer? Yo de mi parte digo, no es un hermano, debe estar en adulterio. Yo he tenido 3 casos en donde me he acercado, he sonado puertas y he establecido estudios con personas y vamos bien. Y luego de repente me doy cuenta, ¿verdad? Como una vez me dice el hermano, no, ya no me diga nada, ya no me diga nada. Me di cuenta de que están viviendo mal. Entonces, los dos decidieron en querer ser bautizados y se arregló a como la Biblia dice, y los dos fueron bautizados. Pero no los bauticé antes, sino que hasta después de que ellos arreglaron su asunto. 3 ocasiones me ha tocado de esa manera. Solo que entonces, es todo lo que esta pregunta o preguntas nos lleva a que el hombre continúe viviendo en adulterio. Y la Biblia dice que no puede vivir. Otra vez, Mateo capítulo 5, Marcos capítulo 10, 11 y 12, Lucas capítulo 16, versículo 18, y luego también tenemos Filipenses capítulo 7. Por lo que, si acaso usted escribió esta pregunta y todavía le quedó duda, venga y hablemos y a ver qué podemos concluir. Gracias. La pregunta va a seguir haciéndola lamentablemente la gente. De aquí a un año vamos a tener la misma pregunta, ¿verdad? Porque el problema, decía el hermano Warren, no es el entendimiento, no es que no entendamos las cosas a veces, sino que no queremos hacerlo. Y honestamente eso es lo que no digo que ese sea el caso de la persona que hizo la pregunta, ¿no? Yo no puedo decir qué tenía en su mente la persona que lo hizo, el hermano que lo hizo. Pero es el caso de muchas personas que siguen argumentando esto. Y cada año, ¿saben qué es lo más interesante? Cada año vemos que surgen nuevas curvas, nuevas salidas, nuevas opciones a estas o cuales leyes que a lo mejor le dan chance a uno de permitirse cierto pecadito por ahí y vivir una vida tranquila en su conciencia. Pero bueno, por lo menos ya tengo este pasaje. Por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los fornicarios, los juzgará Dios. Dice algunos, pues ahí está, no podemos nosotros juzgar a la gente porque a los fornicarios y a los adultos no va a juzgarlos de eso. Pues eso no se refiere al pasaje, o sea, no está dando justificación de ser fornicario y adúltero, está diciendo está mal. ¿Sí, hermano Raúl? Pregunta, hermano, lo que está pasando a ustedes. Si a ustedes encuentran a su mujer con otro hombre, como cristianos, ¿qué es la respuesta de ustedes? Si encontramos a nuestra mujer con otro hombre, Todo depende de lo que quede la mano. sí, ¿verdad? Ok, la pregunta siempre es, si encontramos a nuestra mujer con un hombre, Como cristianos, ¿cómo responderían ustedes? ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Ustedes no? Yo quiero responder esa pregunta, pero si nosotros somos los cristianos que debemos de ser, hermano, primeramente tenemos que sentarnos, hablar sobre el asunto, ¿verdad? Y tratar de buscar la manera en cómo puede existir el perdón. Eso es lo primero que enseña la Biblia, en cómo puede existir el perdón. Yo creo que cuando hablamos de estas cosas, como que dejamos la impresión, ¿verdad?, de que, bueno, ya cometió adulterio, ya cometió publicación, déjala, vete y cásate con otro. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que debemos de perdonar. Si tu hermano viene contra ti, ¿verdad?, y peca 7 veces, perdónale 7 veces, dice. El perdón es necesario. Ahora, cuando uno llega a ese punto de perdonar, especialmente, como dice usted, ¿verdad?, si uno entra y encuentra a su esposa, ¿verdad?, con otra, esas imágenes en la mente, pues, y luego también, ya cuando se llega, y voy a hablar de asuntos, hermanas y hermanos, si acaso tienen sus niños aquí, pues, perdón, pero ya cuando llega al punto de la intimidad,
tiene que, psicológicamente, hermano, va a haber un estorbo, una molestia. Solo que la persona tiene que tratar con eso. Existe el perdón, pero psicológicamente hay cicatrices que se establecen dentro de uno y que uno tiene que tratar con ellas, ¿me entiendes? Porque ya entra al punto, ¿verdad?, de que, bueno, llega al punto de la intimidad con su señora, ¿verdad? Ya no hace lo mismo. Ya no hace lo mismo. Su mente es la cual le produce a su cuerpo la sensación que debe de producirse cuando viene a la intimidad con su esposa. Si su mente ya tiene estorbo y tiene otras cosas aquí, no va a haber esa misma sensación. Uno le llama amor, otros le llaman, ¿verdad?, lo que la esposa le puede producir al cuerpo de su esposo. Son varias cosas. Entonces, hay muchas cosas que considerar, muchas cosas que hablar. Por eso cuando se llega a ese punto, la pareja viene a aconsejar, y nosotros como predicadores debemos de entender y debemos estar capacitados para poder aconsejar a personas así. Porque para ellos es seria la cosa. Y especialmente cuando se tienen hijos y cuando se quieren hacer una vida entre ambos, ¿me entiendes?, para que pueda continuar adelante. Es difícil, son preguntas difíciles las cuales usted hace y las cuales la manda paciente. Nosotros únicamente tratamos de cubrirlas con versículos de la Biblia, ¿verdad?, pero no entrar a la profundidad del asunto. Necesitaríamos que tratar cada cosa individualmente y así para poder llegar a una conclusión correcta. Yo personalmente le diría a un hermano, a una hermana, ¿verdad?, bueno, mi esposa cometió adulterio y mi esposo cometió adulterio. Hermano, hay manera en cómo trabajar eso, hay manera en cómo arreglar eso. ¿Todavía quieres a tu esposo? Sí. ¿Todavía quieres a tu esposa? Sí. Porque vamos sentando, vamos a ver lo que la Biblia enseña para que puedan caminar este camino que va a llegar a una conclusión, pero los dos tienen que trabajar hacia ello. Y luego el consejo, ¿verdad?, es que no se tenga el ambiente de intimidad inmediatamente, porque no va a trabajar, no va a trabajar. A lo mejor en el momento de la ida se le vuelve loco el hombre y mata a su esposa, ¿me entiendes? Se le vienen imágenes que le llevan a coraje, a enojo y a hacer cosas, ¿me entiendes?, que está fuera de su sentido. Yo no sé, pero son probabilidades que pueden ocurrir. Yo digo una cosa a todos los que estamos aquí, hermano. La razón por qué estamos en estas situaciones es porque ustedes como padres, hermanos, no toman tiempo para enseñar a sus hijos. No toman tiempo para enseñar a sus hijos. Ustedes quieren que sus hijos entiendan y vengan al conocimiento de la Biblia con un hermano que le enseñe o sus amigos le enseñen. Es deber de ustedes, hermanos. Es deber de ustedes enseñarles a sus hijos, a sus hijas, concerniente al sexo, concerniente a la persona con que se van a casar. Y no estamos haciendo eso, estamos fallando en ese aspecto. Y ahora tenemos una generación como los israelitas. La tercera generación entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Y ellos no tenían ningún conocimiento porque sus padres no les enseñaron. ¿Y qué tantas veces les dijo Jehová? Enséñales a tus hijos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Y qué tantas veces le dice Jehová a Dios? Enséñales a tus hijos, y no les enseñaron. Y llegan al punto de Esdras, que van y se casan con otras mujeres. ¿Y qué les dice Dios entonces en Esdras? Dejen a sus mujeres, dejen a sus hijos, porque Dios nunca ha aprobado eso. Pero el problema número uno es que nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos. No tenemos ningún programa en la Iglesia de Cristo en donde la hermana o el predicador enseña a los jóvenes concerniente a la sexualidad. Dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que escuchó del púlpito o una clase sobre el sexo? ¿Cuándo? Ahí está su respuesta. Hay hermanas, ¿verdad?, que tienen la capacidad y no cumplen Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Es una lástima. Hermanas que ya tienen sus 60, 70 años, que deben estar enseñando a las jovencitas, son las primeras que dicen, yo ya hice mi parte. ¿Qué parte? ¿Qué parte hicieron ustedes? Y si investigamos más,
Esos hermanos que andan diciendo yo hice mi parte, son los que quizás sus hijos anden por otro grupo. Tenemos que enseñar a otros jóvenes. El mundo nos está ganando en eso. Y por eso llegamos a este punto aquí. Llegamos a este punto. El sexo es bien fuerte, hermanos. Y la probabilidad, hermanos, ustedes que trabajan afuera de la casa, hay una probabilidad tremenda. Un día se sale de su casa enojado con su esposo y viene alguien más acá y le sopla aquí en su oído y andan de puntitas. Es probable. El hermano también se puede salir de la casa y anda allá a su secretaria y le sopla ahí en el oído, ¿verdad? También andan de puntitas. ¿Qué negocios tienen que dar en ese asunto? Proverbios capítulo 5, versículo 6 dice: gózate con la fuente que Dios te ha dado. ¿Qué no dice eso? Embriágate con los pechos de tu esposa. Es texto que dice la Biblia. Ese es el problema. No enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos no saben nada del sexo, no saben nada. Aprenden porque pues pasó. Y los hermanos, hay jóvenes que vienen y dicen: mamá, papá, pues tuve una jovencita y ya está esperando. Y en vez de darle una regañada y en vez de enseñar la Biblia, ¡ay, qué lindo, mi hijo! O si no otro, ese es mi hijo. Órale. Y lo tiene ahí en la casa. El problema es nuestro, hermanos. Y nosotros, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, vamos a recoger únicamente lo que sembramos. Y ahí estamos con las preguntas. Que no lo hagan Aquí me había dado otra, pero es la que ya acaba de contestar el hermano, bueno, desde su sermón, acerca de los que no sirvieron de ninguna ley de Dios, obviamente, ¿verdad? Incluso si escuchamos la lección del hermano también Barrientos, él mencionó en uno de sus ejemplos de aquellas islas donde el código moral excedía a nuestra sociedad, y es algo triste. ¿De dónde viene, obviamente, verdad, esa estabilidad de parte de la ley universal que Dios estableció en cada uno de los hombres? De manera que el hombre ha vivido siempre bajo la ley de Dios. Y la otra es: ¿por qué está, esa es la que vamos a contestar, ¿verdad? ¿Por qué está mal orar a Cristo? ¿Por qué está mal? Bueno, si ya preguntó por qué está mal, ya sabe que está mal. Ahora nomás le vamos a decir el por qué. Obviamente, cuando miramos allí en Mateo capítulo 6, versículos del 1 al versículo 5, nótese que ahí lo que nosotros conocemos como la oración ejemplar, el Señor está enseñando a sus discípulos cómo orar. Y vemos que allí el Señor les dice: vosotros pues oraréis de esta manera: Padre nuestro, y se dirige al Padre. Cuando vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 15, el capítulo 14, perdón, y el versículo 13 y 14, obviamente ahí les está diciendo a sus discípulos en cuanto a lo que ellos van a necesitar cuando lleguen a ejercer, ¿verdad?, ese oficio como evangelistas, y les dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Lo miramos en Hechos capítulo 4, cuando vienen a ser amenazados para no predicar. Los miramos allí orando, allí en el versículo, a no equivocarme, ¿verdad? No va a ser que diga el 22. El versículo 29 y 30 con especialidad. Allí nótese que están orando al Señor, y luego dan a saber en el versículo 30 que a quien se dirige como Señor es al Padre y no al Hijo. De manera que tenemos suficiente evidencia desde que el Señor viene y enseña a sus discípulos a orar a través del Nuevo Testamento, a quienes nos debemos estar dirigiendo y en qué manera nos debemos de dirigir, y eso es al Padre, y eso es a través del nombre de Dios. Se acabaron el tiempo para las preguntas. Nada más antes de concluir, déjenme decirle algo. Tendremos un break de unos 5 minutos, 10 minutos a lo mucho, 5 minutos más, pero
quiero invitarlo a que venza la tentación de irse, porque ese es el momento crucial. Aquí vamos a ver quiénes son los que se van a quedar hasta el final. Pero no, en serio, esta es la hora en la que muchos dicen, híjole, pues ya estoy aquí desde las 9 de la mañana, pues ya vámonos. Y se van de repente, falta una lección y falta la lección del hermano Dave Miller después de esta. Así que intente vencer la tentación. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Oramos? Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este momento que nos das. Te agradecemos, Padre, por tu bondad, tu amor para con nosotros, de poder tener este momento de preguntas y respuestas. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a poder practicar en nuestras vidas. Sea con aquellos que nos escuchan también a través de una sola fe, a través de internet, sea con nuestros hermanos que están en diferentes partes del mundo también indagando en estos asuntos. Bendíceles, Padre, y bendice esta actividad. Te lo agradecemos, te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús.